Bienvenidos a todos y a todas a este video de YouTube donde les estaré hablando acerca de Amazon Mechanical Turk. Sabemos que Amazon Mechanical Turk, y por el simple hecho de llamarse Amazon, conviene, o sea, nos alimenta el oído y nos hace pensar que puede ser una herramienta genial. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que este puede ser un medio en el cual puedes trabajar remotamente usando tu computador solamente y ganar una cantidad de dinero que antes no tenías? Por este simple hecho podemos considerar y pensar que Amazon Mechanical Turk es una herramienta fascinante para todos los que buscan formas y métodos garantizados en los cuales pueden ganar dinero a través de internet. Hoy te voy a dar la guía paso a paso y todos los consejos que necesitas saber para ganar dinero de 0 a 100 aquí en Amazon Mechanical Turk. Por favor, suscríbete y deja tu comentario para ver si te interesa y qué más quieres aprender de Amazon Mechanical. Aquí nos encontramos en el apartado donde poder ver y analizar la página web inicial cuando hacemos esta búsqueda en Google. Bien, encontramos bastantes cositas en inglés, así que la verdad pues nos conviene leer un poco, porque generalmente cuando no lees es cuando no te das cuenta de qué está sucediendo y de qué te puedes estar incluso perdiendo. Bien, prácticamente lo que nos está arrojando como definición de Amazon Mechanical Turk, y aquí te lo traduzco un poco porque no logré traducirlo en este momento, bueno, o sea, se nos acaba de traducir, menos mal, es que Amazon Mechanical Turk es un sitio web de crowdsourcing donde las empresas pueden contratar trabajadores de la multitud ubicados de forma remota para realizar tareas discretas bajo demanda que las computadoras actualmente no pueden hacer de manera económica. Es decir, es un sitio donde se están entregando trabajos remotos a gran escala, a gran cantidad, donde hay empresas que necesitan contratar trabajadores momentáneos para realizar ciertos trabajos que se concretan una vez lo realizas y lo acabas, y pues una vez finalizas pues es fácil entender cómo pues te van a pagar una remuneración por haber concretado ese trabajo correctamente. Vamos a la página de aquí donde dice cómo funciona, porque nos interesa leer un poco más acerca de lo que Amazon Mechanical Turk en su página inicio al respecto de cómo funciona todo esto. Bien, dice todos los trabajadores que se llaman Turkers ayudan a las tareas, a los que son contratadores, a los solicitantes a resolver una variedad de desafíos de procesamiento de datos, análisis y moderación de contenido. Esto es posible gracias a las contribuciones de los trabajos de todo el mundo que impulsan el mercado de Mechanical Turk. Prácticamente hay trabajos que están a gran disposición y a gran escala, y lo que necesitan es mano de obra que tenga un computador y que quiera trabajar para recibir un pago a costa. Para encontrar trabajo, aquí nos está diciendo la página que necesitamos hacer. Dice explícitamente: busque o explore las tareas de inteligencia humana, o sea, tareas que no pueden ser hechas por un robot sino por humanos, y haga clic en la que le interese. Ok, ya nos está explicando cómo va a funcionar esta plataforma. Luego dice aceptar y completar el trabajo. Acepte el HIT, o sea, trabajos de inteligencia humana, y siga las instrucciones. Cuando haya terminado, envíe su trabajo. Eso es bastante fácil de entender y comprender, así que ya nos estamos metiendo en una asignación que es fácil de entender. Van 2 pasos. Y lo último, después de que el solicitante pruebe su trabajo, sus ganancias están disponibles para su uso. Es decir, llega el momento en el que a ti te van a pagar por aquello que has trabajado debidamente. Así que si eso no te suena interesante, no sé qué, ¿verdad? Así que vamos a iniciarnos, porque creo que ya tenemos unos pocos. Vamos aquí donde dice iniciar sesión como trabajador, porque creo que es lo que nos interesa, saber cómo podemos ser trabajadores. Este es un tutorial para iniciar sesión como trabajador, pero hay un apartado aquí donde también puedes iniciar sesión como solicitante. Es decir, esta página muestra cómo crear tareas para que otros las hagan por ti y cómo hacer dinero a costa de realizar tareas. Igual, nos vamos a registrar como trabajador en este caso, así que nos está pidiendo crear una cuenta de Amazon. Voy a hacer una pequeña pausa para hacer esto rápido. Bien, te explico lo que he hecho actualmente en este proceso. Me registré, puse un correo válido que no haya sido registrado en Amazon. Esa es una cuenta de Amazon que funciona para entrar a la página de Amazon, o sea, la plataforma de Amazon en general. Así que registré con mi cuenta un nombre que fuera válido de usuario y una contraseña que tuviera mínimo 6 caracteres. Luego, revisando en mi correo, me acaban de enviar un código de verificación que lo he copiado aquí a mi escritorio, a mi teclado, así que lo di control V y ese es el código. Vamos a crear nuestra cuenta de Amazon, a ver si ya podemos entrar ahora sí como trabajadores. Bien, nos está pidiendo un registro de trabajador. Tienes que tener todo esto en cuenta porque es muy importante que las personas que te vayan a contratar sepan quién tú eres, de dónde eres, digamos a quién se están refiriendo, porque no sería cómodo contratar a cualquier persona, a una persona un poco desconocida,
así rellenando mis datos. En este momento voy a hacer una pequeña pausa también para pues enseñarte a lo último. Bueno, señores y señoras, llegamos a un punto en el cual he creado mi registro, obviamente con información de acuerdo a la realidad. No vayas a poner información falsa porque eso no va a estar bien. Ellos te pueden registrar. Además es Amazon, es una página confiable, así que asegúrate de poner esa información y también la razón por la que te estás registrando aquí. Ok, falta completar un campo. Bien, aquí nos está apareciendo una página donde el mensaje que nos está compartiendo que nuestra cuenta será aceptada después de al menos 3 días en los que nos envíen el estatus de la invitación. Así que quiere decir que va a requerir un tiempo pendiente, ¿no? En que la invitación te sea enviada para ahora sí empezar a ser un trabajador de Amazon Mechanical. Eso significa que es confiable, que es una herramienta segura, que podemos decidir entrar aquí por bastantes pasos de seguridad que valen la pena tomar para no en riesgos y para que los contratantes también tengan seguridad de a quién están contratando. Mientras tanto, te voy a mostrar las tareas y cómo sirven estas tareas. Prácticamente hay una gran lista cuando te metes aquí donde dice que son las tareas de verificación humana que antes aprendimos, y hay una gran lista de las más actuales, de las que llevan menos tiempo arriba en el top list, y esas son las que puedes elegir. Así que ya me estaremos dando listas, aunque mi cuenta acaba de ser registrada y no puedo empezar a trabajar inmediatamente, pues a esto se van a enfrentar a que ustedes tienen que esperar cierto tiempo para que vean que lo estamos haciendo conforme a la realidad. También deben entender que pueden ir viendo cuáles serán las tareas o los trabajos a los cuales se les van a medir de aquí al tiempito en que les pasen para que os acepten la oferta y les envíen el correo de invitación. Bien, vamos a ver una tarea que ha puesto, por ejemplo, James Billings. Este es el que pone en la tarea. El título es Market Research Survey, o sea, una encuesta sobre sobre búsqueda de mercado. Tiene 27,8 hits, o sea, es un puntaje que le da esta plataforma. El recompensa sería $0.5 y fue creada hace 2 horas. O sea, la persona que creó esa tarea hace 2 horas que la lanza y pues está buscando quién quiera trabajar con él. Vamos a ver, a cliquearle donde dice aceptar y trabajar. A ver, bueno, nos va a aparecer esto cuando nuestra cuenta no está completamente registrada, pero en caso de que ya tengas una cuenta registrada, pues te va a dar los siguientes pasos para trabajar. Recuerda que hasta este tutorial solo te estoy enseñando lo básico. Ya sabes lo necesario para trabajar, que tienes que esperar una cierta cantidad de días y no desesperarte por eso. Cuando nos vamos a la lista de dashboard, pues nos van a mostrar qué es lo que hemos ganado conforme al tiempo. Es decir, en este año pues no hemos hecho ninguna ganancia ni ningún periodo porque no hemos completado la primera tarea. Pero tienes que tener seguro que va a llegar un momento en que esta lista te presente resultados semanales, mensuales, diarios y anuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, por cuartos de año que hemos ganado en el cuarto de cierto cuarto, el primer cuarto del 2023, el segundo del 2023, y así continúa. En cada mes que hemos ganado en febrero, en mayo, en marzo o en el año completo, cuáles han sido nuestras ganancias. Obviamente puedes más adelante medir tus ganancias para ver cómo te está yendo con esa aplicación, con esa plataforma, y para eso funciona prácticamente el dashboard. Ya cuando estamos en calificaciones, pues nos estamos dando cómo nos califica a nosotros la aplicación. Tengo un 100 porque hasta este momento pues no he hecho ninguna tarea, soy nuevo, así que tengo una reputación o un historial limpiecito. Significa que si yo hay tareas que dejo incompletas, esta calificación va a bajar y van a llegar trabajos o tareas en los que probablemente no me acepten, ya que no tengo una buena reputación o un buen historial. Esto es muy importante de conservar y de mantener asegurados. Aquí arribita vas a ver el goal de la semana, o sea, lo que te has puesto de meta. Por ejemplo, si yo me pongo de meta hacer 10 tareas al día, pues esa va a ser mi índice de lo que diariamente debo ir trabajando. Si quieres poner una meta de la cantidad de dinero, por ejemplo $1 al día, lo puedes escribir así en cifras numéricas, pues también vas a poder regirte, digamos que en base a esas metas diarias que tú te vayas poniendo. Es interesante y creo que ya hemos llegado hasta el final de este video, donde hemos visto la plataforma en su lado de worker, en el lado de donde puedes ganar dinero. Tal vez le hagamos un resumen del lado de donde puedes contratar a trabajadores, pero eso está para más adelante. Para eso tienes que suscribir ahora mismo porque vamos a subir más contenido muy bueno de
esta plataforma en los próximos días. Y déjame decirte que me encantó grabar ese video para ti, para seguir aprendiendo muchísimo. Vamos, suscríbete para que sigas aprendiendo más aquí en la comunidad de los trillizos. Mira, nosotros somos trillizos y es así un video para ti. Por favor, ve en la descripción de este video porque te vas a encontrar con una fenomenal oportunidad de unirte a una gran comunidad. Así que eso ha sido todo. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.